Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenido a los webinars organizados por el broker IC Market. Espero que se encuentren muy bien. Quisiera que me confirmen en el chat si hay buen sonido, si se ve la pantalla. Buenas noches, Iber. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Pablo, Héctor. Bien, Jorge. Buenas noches a todos. Perfecto, entonces se escucha bien. Vamos a dar comienzo a esta clase. Seguimos con lo que es el curso de trading institucional. Vamos a hablar un poco de la fractalidad. Hoy día vamos a combinar temas, vamos a seguir con la estructura y vamos a seguir con los BOS, en este caso los BOS internos. Por lo general los BOS ya están comprendidos con el cambio de estructura en la temporalidad inferior, pero bueno, lo vamos a combinar un poquito más con otros conceptos. Recuerden que cualquier información contenida en estos seminarios o en estas clases no debe ser interpretada como consejos o recomendación de inversión, y todo lo que se ve en estos webinars son solamente material educativo, ¿bien? Son guías informativas. La agenda para esta noche, fractalidad, vamos a tratar de ese tema, vamos a seguir profundizando en ese tema y vamos a trabajar con lo que son los internal BOS. Vamos a ver qué es un internal BOS y los usos del high time frame y el low time frame. Dicho de otra manera, temporalidad alta, temporalidad baja, como estamos todos acostumbrados a trabajar y buscar oportunidades en el mercado siguiendo la estructura. El webinar de esta noche está presentado por Federico Ortiz. Y comenzamos el webinar con este tema bastante interesante, bastante complicado, diría yo, porque es un tema que no hay trucos. No hay trucos, no les puedo enseñar trucos porque esto es realmente mucha práctica. En realidad todo el análisis técnico es práctica. Bien, por ahí se los puedo llegar a explicar 100 veces de diferentes maneras y va a seguir siendo complicado. ¿Por qué? Porque el 80% de la utilidad de cuando ustedes trabajan con la fractalidad de mercado, básicamente el 80% es práctica pura, ¿sí? Ustedes van a aprender a dominar la fractalidad cuando practiquen, practiquen y practiquen, y no hay truco, simplemente es practicar y nada más. Aparte del BOS que ya vimos la semana pasada, existen otro tipo de BOS que vamos a utilizar más adelante, bien, en otros gráficos, pero por ahora vamos a ver un quiebre de estructura. El internal BOS va a ser un quiebre de estructura, pero también va a ser BOS dentro de la temporalidad más chica, o sea, vamos a hacer un análisis en día y cuando busquemos H4 van a estar los internal BOS, tanto como para una ruptura de estructura o como para una continuidad de estructura. Bien. El internal BOS es aquel que se da dentro de la estructura del high time frame o de la temporalidad mayor, pero solo es notable en el long time frame, o sea, en la temporalidad menor. Este tipo de BOS nos ayudará a determinar entradas en la temporalidad menor, usando análisis en temporalidades mayores.
¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que vamos a analizar en día una estructura, vamos a buscar una estructura en día, y para aprovechar esos internal boss, para aprovechar las microtendencias, vamos a bajarnos de temporalidad. Vamos a unirnos al impulso mayor bajando la temporalidad. Cuando nos bajamos la temporalidad vamos a encontrar impulsos y retrocesos dentro de un impulso mayor. Vamos a aprovechar la fractalidad del mercado. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a pasar? Con esta técnica vamos a disminuir los stop loss. Vamos a aumentar nuestro beneficio. Vamos a colocar más de una operación y no vamos a tener que estar esperando tanto que se desarrolle una operativa día, que son las temporalidades que se recomienda para que empiecen a trabajar los que son principiantes. Las temporalidades más chicas, como lo del scalping, yo ya les he dicho muchas veces, son temporalidades para personas entrenadas. ¿Por qué, profesor, son para personas entrenadas? Yo quiero hacer scalping, yo quiero ganar dinero en un día, no quiero estar esperando tanto. Bueno, ¿por qué son personas entrenadas las que hacen scalping? Porque tienen una psicología entrenada. Más allá de que ustedes sean unos expertos analizando al mercado y estén acá porque no saben por qué siguen perdiendo, bueno, la respuesta es simple, es porque no tienen las emociones entrenadas. Muchas veces hace falta que realmente vayan a una persona que los ayude, en este caso puede ser algún profesional de salud mental. Eso no quiere decir que estén locos, que tengan algún problema con ustedes mismos. Quizás, o sea, quizás necesitan ir a hablar con alguien, tratar esas emociones, ver qué realmente está pasando, por qué entran al trading, por qué no aprenden a esperar. Bueno, pueden pasar, pues se puede descubrir muchas cosas cuando ustedes van a ese tipo de personas que los ayuda, un profesional. Y recuerden, los traders que están en empresas, en fondos de inversiones multimillonarios, los institucionales, todos los que trabajen dentro de este negocio, obviamente en sus filas hay profesionales de estas características. Bien, quizás puede ser un psicólogo, quizás puede ser un psiquiatra, bien, pero existen, están. Bien, incluso les puedo recomendar una serie en Netflix que pueden ver que trata de la bolsa y justamente en el desarrollo de la serie los traders van a un psicólogo o un psiquiatra para contarles sus problemas, por qué tienen miedo a esto, por qué van perdiendo dinero, y esto y aquello. Entonces van contando lo que realmente sucede en ellos cuando están trabajando en este mercado. ¿Sí? Por lo tanto, si son principiantes, ¿qué va a pasar? Que si van a trabajar en M15 o temporalidades inferiores, es muy probable que se encuentren con muchas pérdidas, pero porque no controlan esas emociones. Bien, para principiantes recomiendo swing, que empiecen a trabajar en swing, empiecen a entrenar la paciencia. Con el swing, ustedes aprenden a esperar, aprenden a ver el desarrollo de las estrategias, a cumplir un plan de trading, porque obviamente al desarrollarse en H4 y en día, van a tener que esperar sí o sí, no van a tener, no pueden inventar nada. Bien, entonces tienen que esperar hasta que el precio llegue a punto de ventaja estadística. Nosotros somos ventajistas acá en este negocio. Nosotros vamos a buscar los puntos óptimos de entrada al mercado. No vamos a operar porque sí. Bien, entonces bueno, esta clase va a estar dedicada para aquellos que trabajen en día y en H4, obviamente lo pueden aplicar en M15, y vamos a trabajar bien lo que es la fractalidad del mercado. Acá tenemos un ejemplo esquemático donde podemos ver las siguientes características. Espérenme un segundo.
¿Qué podemos ver acá? Que el precio en negro, el color negro, va a representar la estructura diaria, la temporalidad mayor. El color negro va a ser nuestra temporalidad alta. Y dentro de la temporalidad alta vamos a tener en azul lo que es la temporalidad baja. Si pueden observar, en la alta tenemos una estructura del mercado. Y dentro de esa estructura, dentro de estos impulsos y retrocesos, existe estructura. Los internal boss van a ser aquellos de la estructura menor en relación con la estructura mayor. ¿Cuáles son los boss de la estructura mayor? En este caso, como es alcista, la parte superior es boss porque el precio ha roto con fuerza. Acá hay un boss. Por eso se llama el boss del high time frame. El precio rompe, no. Ahora colocamos el boss de la temporalidad mayor, retrocede, vuelve a romper la última resistencia, el último pico, ya el precio ha roto, las velas están por acá, y nuevamente trazamos el boss del high time frame. Entonces, nosotros como primer paso debemos analizar una temporalidad alta. Identificar la estructura de la temporalidad alta. H4, por ejemplo, o día, vamos a seguir con día. Negro, color negro es día, es la temporalidad alta. Y ahí tenemos los boss high time frame, los boss de la temporalidad alta, de la estructura. Si ya sabemos o tenemos una idea, porque obviamente nosotros no sabemos nada acá, si tenemos una idea de que el precio está alcista, obviamente cuando nos bajemos a H4 vamos a intentar unirnos a las tendencias alcistas de H4 para ir en confluencia con la temporalidad mayor, con el impulso de la temporalidad mayor. ¿Bien? Entonces tenemos estructura dentro de la estructura más grande. ¿Sí? Y los internal boss son aquellos que rompen la estructura de la temporalidad H4. Pero bueno, vamos a marcar los internal boss. Son aquellos que rompen la estructura de H4. Hay un rompimiento de estructura. Ese es un internal boss. Acá hay un rompimiento de estructura. El precio venía con una estructura en H4, que es azul, alcista. Y en un momento dado el precio empieza a bajar en H4, rompiendo esa estructura, convirtiéndose así en estructura bajista, cambio de tendencia. Pero en ese cambio de tendencia en H4 puede ser un retroceso de la estructura día. ¿Bien? Cuando rompe estructura de H4 de la tendencia anterior, es el internal boss de ruptura. El precio sigue bajando y en un momento dado el precio rompe la estructura bajista del retroceso para continuar su subida. Acá hay un internal boss. Lo podríamos relacionar con el break, el CHOCH, el cambio de característica, o el BMS. También se le llama internal boss, nada más que el internal boss se visualiza en una temporalidad menor a la temporalidad mayor. El CHOCH va acompañado a la temporalidad mayor y el BMS también. Los internal boss son cambio de estructura de la temporalidad menor. ¿De acuerdo? Pero también podemos llamarles internal boss a los de continuidad. Acá hay un internal boss. Acá también hay un internal boss. ¿Por qué? Porque el precio sigue subiendo en una estructura inferior. Acá también hay un internal boss porque el precio rompe la baja y acá también hay otro internal boss. Acá hay un internal boss y acá también hay otro internal boss. O sea, que tenemos los boss de la temporalidad mayor y los boss de la temporalidad inferior. ¿Para qué nos sirven los boss, profesor?
para darle continuidad a la estructura, para una forma sutil de decir que la estructura continúa. Yo así puedo trazar un Fibonacci, buscar el Smart Money Reverse y colocar operativas. Si soy inteligente y visualizo que en día está alcista, si soy inteligente voy a esperar que en H4 esté alcista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a ir a favor de la tendencia mayor en temporalidades menores y voy a hacer varias compras en la temporalidad H4 para continuar con el movimiento mayor, para hacia la direccionalidad del mercado, para ir hacia donde están el market maker, para ir hacia donde van las instituciones. ¿Bien? Entonces en H4 digo, bueno, si en día está alcista, ¿por qué en H4 voy a ir bajista? Podría entrar en un retroceso que no se termine de cumplir y no llegue a la zona esperada y se acelere directamente en algún punto cualquiera, porque eso pasa, en un punto donde el precio llega, quizás no llega a Fibonacci y sale disparando hacia arriba directamente y no nos da entrada, no nos da tiempo para cerrar las ventas y tampoco nos da una entrada mayor porque se acelera el precio. Esos son los riesgos de entrar, por lo menos, en lo que es la estructura de retroceso, porque esto es una estructura de impulso, esto es una estructura de retroceso. Estructura de impulso, estructura de retroceso. Si yo entro en estructura de impulso de la temporalidad mayor, estoy entrando a favor de la direccionalidad del mercado. Si yo entro en estructura de retroceso, estoy en contra de la temporalidad mayor. ¿Qué puede pasar? Que el precio no llegue a zona de Fibonacci y se acelere en cualquier momento. Ahí tengo que tener cuidado y hacer pocas operaciones si voy a entrar en la estructura de retroceso y proteger cuando tenga que proteger. ¿Sí? No puedo dejar libre la operativa porque en cualquier momento se da vuelta. ¿De acuerdo? Entonces yo inteligente tengo que ir a favor de la estructura de impulso, que sería la temporalidad inferior a la que yo hice en mi análisis. Ya vamos a ver un ejemplo. En resumen, los internal boss son los boss de la estructura menor. ¿Sí? Acá tenemos un internal boss de continuidad. Yo le llamo de continuidad porque me dan pauta de que la estructura sigue. Acá tenemos el internal boss de cambio de estructura, el de continuidad, el de continuidad. ¿Sí? Acá tenemos el de cambio de estructura y después el de continuidad y el de continuidad. Acá también tenemos uno de continuidad. Y acá tenemos el de cambio de estructura y se repite. El mercado se repite, la historia se repite. ¿Bien? Por eso es importante. Yo sé que puede ser complejo ahora de entender esto, porque esto lleva mucha práctica. Estos son horas y horas de estudio. A mí también me costó muchísimo entender esto. La verdad que pasé mucho tiempo tratando de comprender la multifractalidad, que había que elegir 3, que esto, que aquello, que entraba a muchos canales. Bueno, hasta que alguna vez tuve que pagar un mentor y me guiara, porque es así, en algún momento todos tenemos que pagarle a alguien para que nos guíe, porque si no tardamos tanto y de repente no entendemos nada, porque por ahí, por ser autodidactas, se complica bastante, pero siempre, si tienen a alguien que los guíe, háganle caso siempre a la estructura, por lo menos para mí siempre la estructura. Si no hay nada claro, no hay que operar. Si estoy perdiendo ya 2 veces, 3 veces, tengo que parar. No tengo que seguir operando. Si no veo algo claro, no opero. Porque no hay estructura, no hay nada de lo que yo quiero, no hay nada de lo que se dibuja, no hay nada de lo que yo busco. ¿Por qué tengo que forzar al mercado a darme entradas cuando realmente no las hay? Bien, se trabaja mucho, esto lleva tiempo, ¿sí? Lleva tiempo y no es fácil.
Algo importante que deben tener en cuenta con la estructura del mercado es aplicar la lógica con lo que está haciendo el precio en ese momento. Con lo que les acabo de decir, bueno, acá está escrito. Necesita tener una lógica esa operación. Necesita tener un fundamento esa operación. ¿Qué fundamento le voy a dar a esa operación? El fundamento de que haya una estructura del mercado, una direccionalidad, algo lógico con lo que yo realmente tenga que operar. No puedo operar en contratendencia porque estoy buscando, qué sé yo, porque estoy operando un canal bajista y entro a compras en un canal bajista, sabiendo que la fuerza es bajista, entro en contratendencia. Me da algunos pips y ¡pum! Se me devuelve el precio. Eso es operar sin fundamento, porque no pueden operar los extremos de un canal bajista al alza, sabiendo que eso sigue bajista. ¿Sí? No hay un fundamento lógico ahí. Lo lógico sería, si el canal es bajista, yo tengo que operar en venta. Profesor, el canal ya no funcionó más porque ahora rompió el alza. Y sí, porque en algún momento eso tenía que pasar. ¿Sí? Ningún canal es infinito, ninguna estructura es infinito. ¿Vamos a perder alguna vez? Vamos a perder. Lo bueno es que nosotros tenemos la herramienta de la matemática, contamos con la matemática para hacer nuestra gestión de riesgo. Profesor, creo que la matemática no es lo mío. Bueno, va a tener que ser lo tuyo en este momento porque tienen que saber calcular bien el riesgo. Bien, yo creo que la mayoría fracasa porque por ahí no sabe hacer un cálculo de una regla de 3 simple o porque le cuesta mucho calcular la gestión de riesgo. Sí, creo que va por ahí mucho la mano, lo he visto bastante, pero bueno, es importante que hay una lógica. La lógica es la estructura y la estructura puede ser alcista o bajista. Listo, no hay otra cosa. No existe el mercado con estructura lateral. ¿Por qué? Porque no tiene estructura, porque hay desequilibrio, no hay liquidez. El mercado hace lo que quiere ahí. Sí, es importante eso. Siempre darle una lógica al precio. Vamos a ver un ejemplo de cambio de tendencia, por ejemplo, de la bearish a la bullish. Y vamos a ver un cambio de tendencia, también un ejemplo de la tendencia bullish a bearish, o sea, de alcista a bajista y de bajista a alcista, de cómo nosotros deberíamos identificar esos internal boss. Recuerden, existe el internal boss de cambio de estructura, que realmente es más para el cambio de estructura de la temporalidad inferior, pero yo también lo considero como el internal boss de continuidad. O sea, vamos a tener el internal boss para la estructura bajista y cuando se cambie la estructura, también va a haber un internal boss. Acá, por ejemplo, tenemos una estructura bajista. ¿Sí? Como podemos ver, es una estructura. Tenemos el strong high, el boss, ya hemos visto el boss, cómo se traza un boss. ¿No han visto la clase de boss? Pueden verla tranquilamente. ¿Sí? Ya está grabada, está subida, todo. ¿Qué dice la 1? La leyenda número 1. Si este high no puede crear un nuevo low, eso quiere decir que el precio es probable que cambie de tendencia. Básicamente acá hay una falla, pero estas fallas ya sabemos que puede significar un Candyland. Sí, ojo con eso. En negrito está la temporalidad menor, la mayor. Y acá tenemos, obviamente, lo que es la temporalidad menor, que sería en H4. Que si pueden observar, en H4 va a ir con una estructura menor de una tendencia de retroceso, que es alcista. El internal boss de cambio de tendencia va a ser cuando el precio rompa estructura del fractal menor, que es azul, y acá nosotros entramos a la tendencia de continuidad, la tendencia de impulso. Entonces yo puedo entrar en ventas en esta zona y en esta zona. Y también puedo entrar en ventas en esta zona. ¿Por qué? Porque si esto es un fractal alcista, es muy probable que acá haya una Smart Money Reverse. Quizás haya un order block de la temporalidad, del análisis de la temporalidad menor. Yo lo que hice acá
fue ver una temporalidad menor, H4, supongamos, donde el precio rompe estructura de la temporalidad menor, el internal boss de cambio. ¿Dónde están los internal boss de continuidad de la tendencia de retroceso? Acá, eso es internal boss de continuidad. Internal boss de continuidad. Y acá está el internal boss de retroceso. ¿Por qué? Porque el precio está, en vez de hacer máximos cada vez más bajos, más altos, empezó a hacer máximos cada vez más bajos. Cambia la estructura y nos da los internal boss de continuidad de la estructura bajista. ¿Qué decía la leyenda número 2? Si el precio no rompe el low más próximo, entonces hay dos posibilidades. Uno, es que el precio suba por la IRL y continúe creando un low. Bueno, básicamente lo que les acabo de explicar. Tenemos una opción, también el precio puede subir y cambiar la estructura mayor. Sí, eso es una de las opciones. Bien, o sea que el precio, pum, cambia la estructura mayor, cambia la estructura diaria. Y acá la estructura menor, en H4, no se valida. Y la cuarta, la opción que rompa la estructura, bueno, en realidad la cuarta sería que rompa la estructura mayor y la tercera era que el precio continúe con la estructura. Bien, no me estoy siguiendo de las leyendas, directamente se lo estoy explicando por la imagen. Bien, pero bueno, es lo que esas leyendas dicen, lo que más o menos lo que les acabo de explicar sin tener que leerlas. Y el otro ejemplo es que tengamos un análisis de estructura mayor. Estos son ejemplos esquemáticos, ya vamos a ver el gráfico. En día, negro es día, el precio hace una falla acá. ¿Cómo se llama esa falla? Candyland. Recuerden que eso es una falla de máximos. Y las fallas de máximos por lo general son Candylands. El precio baja en la estructura mayor en día. Pero si nosotros nos bajamos a H4, vamos a ver que tenemos estructura de ¿qué? De retroceso. Vamos a ver fractales, donde nosotros podemos aprovechar esta fractalidad. ¿Para qué? Para vender, pero con cuidado. Llega a una zona del Smart Money Reverse y el precio podría ser un internal boss acá y continuar con la fractalidad mayor. Acá estaría el internal boss de cambio de estructura y acá tenemos los internal boss de continuidad de estructura. ¿Dónde tenemos los internal boss acá? Acá hay un internal boss y acá hay otro internal boss. El internal boss mayor es este. ¿Por qué? Y acá también se va a crear un internal boss mayor de la temporalidad más alta, porque todo en negro es alcista. Y en definitiva, cuando nosotros, esto es H4, azul es H4, cuando nosotros pasemos a día, todo eso va a ser un impulso diario y va a ser el boss de la temporalidad mayor. Es complejo, lo sé, cuesta mucho entender, porque bueno, es para gente que ya es bastante avanzada. O que en realidad para los que están empezando es complejo, pero lo tienen que saber sí o sí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o respuesta alguna pregunta con respecto a esto? A esta teoría. Sé que es complicado, lo sé, lo entiendo. Alfonso sí es parecido al Choch. Ya lo vamos a ver qué es el IRL. Está en el temario. Ya lo vamos a ver. El strong point también ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver esos puntos, ya lo vamos a ver esos puntos característicos. Por ahora, solamente estructura. Estructura internal boss. Preguntas con respecto al internal boss. Vamos a ir a los gráficos ahora. Tengo uno que está bastante bueno, un ejemplo. Que justamente lo vimos anoche, porque me lo habían pedido. Y había una continuidad. Sí, vamos a los gráficos. Vamos a los gráficos. Recuerden, las clases se suben en IC Market Español. Ahí van a encontrar la clase. Desde el canal, regístrense. Activen la campanita. Los lunes, análisis de mercado.
el Instagram de IC Market, el Facebook de IC Market y este es mi número personal. Acá me escriben para pertenecer al grupo de WhatsApp de IC Market. Y van a recibir los links de las clases, análisis de mercado, creación de cuenta demo o real del broker. Creo que estaba acá. Vamos a ver si está acá el ejemplo. Ah, no, estaba. Ese está acá, me parece. Ya está. Ejemplo que estábamos viendo ayer. Bueno, miren acá tenemos un ejemplo. Vamos a borrar todo esto. Sí. Me voy a centrar en día. Estoy en día. Observen acá. Estoy en día. Acá está. Estoy en temporalidad día. ¿Sí? Esa es la temporalidad que estoy en este momento. Bueno. Cuando estoy en día, me voy a centrar en esta parte. En esta parte más. Supongamos que yo hago un análisis técnico de acá. Supongamos que yo veo esto. Yo estoy acá. Bueno, estoy en día, estoy en una temporalidad mayor. Bueno, yo empiezo a analizar en día, a ver qué pasa. Yo quiero buscar la direccionalidad del mercado. Quiero ver hacia dónde se va el mercado. Bueno, ¿qué veo? Que acá había una especie de rango, ¿sí? Y veo que el rango se rompe con fuerza. O sea, que acá hay, en la temporalidad mayor, día, le podemos poner un boss o un chart. Le vamos a poner. ¿Sí? Yo veo que en día ya está como bajista, ¿sí? Con la ruptura de este rango, entonces yo tendría que trazar un FIBO. Estoy haciendo un análisis diario, ¿no? Y más o menos por acá el precio debería subir en la temporalidad mayor. Ahí ya tengo un análisis fractal mayor. Entonces yo espero a que venga acá. Si es que sube. ¿Bien? Si sigue bajando, bueno, si sigue bajando, entonces seguiremos viendo el Fibonacci. Cuando ya veo que está retrocediendo, lo dejo ahí. Y le doy continuidad. ¿Bien? Ya tengo el análisis día. Ahora yo me voy a bajar a H4. Me voy a bajar a H4. No me voy a bajar a H4 ahora, porque si me bajo a H4, pues se me va a ir mucho el precio y no lo voy a encontrar. Pero acá se ve bastante bien lo que pasa en H4, así que no se preocupe. Yo me bajé a H4. ¿Sí? Supongamos que ya estoy en H4. Dentro de H4, miren, se ve la estructura en H4, obviamente, si la bajo a H4 se va a ver un poquito mejor, con más detalle. Puedo ver que todo esto yo lo tomé como un impulso. ¿Por qué? Porque yo tracé el Fibonacci desde el inicio al final. Entonces, todo esto para mí era el impulso. ¿Y qué pasa? Lo voy a poner en negro para que quede igual que en la teoría. Como ese era todo el análisis diario, porque yo consideré que en día todo esto es un impulso, ahora cuando me baja H4, yo veo que en H4 hay estructura. Y en H4 es azul. ¿Dónde podría haber un internal boss? Acá, cuando el precio rompa esta zona. Este es un internal boss de ruptura. Si el precio rompe esta zona, porque es la más validada, ¿dónde yo tengo los boss, los internal boss de temporalidad H4? Acá. Acá hay un internal boss de la temporalidad H4.
Bien. ¿Dónde hay otro internal boss de la temporalidad H4? Acá. ¿Dónde hay otro internal boss de la temporalidad H4? Acá se ve como mecha, pero si lo vemos en H4, esto es una ruptura verdadera, ¿sí? Bien, y esto, ahora si el precio rompe esta zona, que es el último máximo validado, voy a tener internal boss de ruptura. O sea que es probable que el precio haga esto. Si el precio hace eso, yo voy a buscar los internal boss de H4, porque estoy buscando una estructura en H4. Yo ya tengo un análisis preestablecido en día. Yo sé que día acá, en esta zona, yo debería dejar de comprar o buscar alguna compra, ¿sí? Según mi análisis día. Ahora, mi análisis H4, mis internal boss, me van a dar la posibilidad de comprar en la fractalidad H4. Entonces veo qué pasa. Y acá tengo el internal boss. Acá hay un internal boss de ruptura. Entonces, ¿qué puedo hacer? Esperar, voy a sacar esta raya. Porque nosotros no usamos línea de tendencia. Esperar a ver si el precio retrocede. A ver. Bueno, más o menos puedo llegar a trazar un Fibonacci y ver si el precio nos da una entrada acá al alza de la estructura del internal boss roto para ver si hay una posición larga en esta zona. Si ustedes tienen otra zona para operar, bueno. Y ver qué pasa en H4. Recuerden que acá dice día, pero porque no lo voy a pasar a H4 porque se va a perder mucho el gráfico. Acá tranquilamente estos retrocesos impulsos son de H4. Bueno, acá lamentablemente no llegó a nuestra zona, pero siguió la estructura, porque había un internal boss de ruptura. Acá voy a esperar que el precio rompa un poquito más fuerte. Esta operación no funcionó. Sí, porque esta era la zona, esta era mi regla. Yo tengo que respetar las reglas. Si yo no respeto las reglas, entonces me va mal. Por eso me va mal. Ahora veo qué pasa, a ver. Sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo. Bueno, ¿dónde está el internal boss de la temporalidad H4? Ahí. Entonces puedo trazar, una vez que empiece a retroceder el precio, trazo mi Fibonacci. Bueno, vamos a ver si por acá no funciona. Una entradita en esta zona. Vamos a ver qué pasa. Obviamente todo este análisis es H4. Y bueno, obviamente no está respetando los buenos retrocesos. ¿Sí? Está muy acelerado el precio. ¿Qué pasa? Que cuando no me cumple con mis zonas, obviamente tenemos impulsos y retrocesos y toda la cuestión. Pero bueno, cuando no se cumple lo que nosotros esperamos, que son las zonas OT y los order block, no operamos. ¿Dónde en este caso se quedó ahí el precio? ¿Dónde está otro internal boss de la temporalidad menor? Ahí. Yo ya no voy a comprar más porque acá puede ser una zona óptima donde el precio haga esto y me continúe con la temporalidad mayor. Que la temporalidad mayor, según este análisis, es todo esto. Entonces, ahora yo voy a ver qué pasa en esa zona. Acá respeta nuestra línea de tendencia, siguen subidas.
porque esta es la tendencia de retroceso en H4, y después, ¿qué pasa? Empieza la bajada neutralizadora de toda la temporalidad día. Y miren, observen una cosa, miren cómo el precio bajó más rápido de lo que subió. ¿Por qué? Porque el análisis fue todo este día H4, obviamente en H4 se ve un poquito más detallado, esto se ve mejor, igual que esto. Lo bueno que acá se puede observar bastante bien gracias a día. Y bajó más rápido de lo normal, de lo que subió. O sea, bajó más rápido de lo que tardó en subir desde este retroceso. ¿Por qué? Porque yo ya hice un análisis previo día, entonces yo ya pude haber comprado. Si se daban, yo hubiese tenido una, dos, quizás tres compras de la estructura de retroceso. Y después me unía a al fractal mayor según mi análisis mayor, porque este era el BOS o el CHOCH, el CHOCH del High Time Frame. Estos son los internal BOS. Y si el precio rompe esta zona, este va a ser el BOS bajista, el bearish BOS del High Time Frame, si lo llega a romper. Y miren qué pasa. Obviamente acá podemos unirnos a las bajas. Acá podemos unirnos a las bajas en temporalidad H4. Pudimos unirnos. Si esto tuvo H4, tuvo un impulso en H4, yo quizás en una de esas ya tengo. El precio acaba de romper esta zona. La acaba de romper. Y esto es un internal BOS de H4. Que acaba de romper. Tomo todo esto como un impulso de H4. Si me bajo, ¿no? Si me bajo de temporalidad. Y podría unirme a las bajas. Entonces quizás acá ya tengo una comprita. Después de haber vendido acá, grande, por la temporalidad mayor, puedo vender en la temporalidad menor. Vamos a ver si llega. Si no llega, bueno, miren cómo baja el precio. Casi que llega. ¿Sí? Obviamente deberíamos trazarlo mejor. Vemos qué pasa. Es más, si quieren lo pueden trazar con la línea para ver que lo pueden trazar mejor. Pero bueno, no llega. Está muy acelerado el precio, obviamente. Casi toca, en realidad toca una de las zonas importantes, que es el 62%. Si ustedes operan el 62%, entonces esto es una operación que se dio. Para aquellos que operan más arriba, bueno, no pudo ser. Pero aquellos que tocan el 62, ya ven que tocan el 62, operación espectacular. Y miren cómo nos unimos a H4 en la tendencia de impulso, porque ahora esto debe ser la tendencia de impulso. Acá hay un BOS, internal BOS de H4, y acá tenemos ya el internal BOS de la temporalidad día. Entonces podemos ir colocando los internal BOS. Acá tenemos un internal BOS de H4, o sea que todo esto era un impulso. Vamos a ver si sigue bajando. Y ya hay un internal BOS del High Time Frame. Vamos a ver si baja o sube. Bien, perfecto, rompió con más fuerza. El BOS de la temporalidad día, que es todo este, está validado. ¿Qué me quiere decir? Que en cualquier momento, esto incluso podría ser impulsos y retrocesos, de temporalidades más chiquitas, incluso se pueden ver. Acá si nosotros bajamos H1, acá hay microestructuras que nosotros también podemos aprovechar, pero ya teniendo una claridad de la temporalidad, de la direccionalidad del mercado, ya más o menos tenemos una idea de lo que puede llegar a ser el precio. Y si ya hay un BOS, el High Time Frame, ya sabemos que esto puede continuar con una estructura mayor día
bajista y dará lugar a saber más o menos a dónde el precio puede llegar. Si yo tomo todo esto, voy a borrar todo esto como el impulso, vamos a ver si sigue bajando primero. Este es en la estructura mayor. Recuerden que esto es impulso, retroceso, impulso de la mayor. Acá ya podría trazar en las fractales de H4, donde acá tenemos un BOS, y si rompe esta zona, ya tenemos zona de compras. Veamos qué pasa. Listo, tenemos zona de compras en H4. Ha roto estructura. Ahora, como el internal BOS mayor, necesito trazar, voy a eliminar este Fibonacci y ahora puedo trazar el Fibonacci mayor hasta esta zona. Yo sé que en esta zona el precio puede continuar cayendo, pero ahora en H4 puedo hacer compras, porque hay un internal BOS de la estructura de H4 que era bajista y se ha roto. Vamos a ver qué pasa. Si crea estructura, y si no crea estructura, no hay compra. El precio llega a zonas de Fibonacci, niveles óptimos de entrada. Vemos qué pasa. Se queda en la zona Fibo de la temporalidad día y se queda ahí con muchos días. Retestea la zona del Fibonacci. Y bueno, en este caso se quedó ahí. Pero cuando toca el 79%, se va. El precio queda ahí. Obviamente es un rango, pero todavía no se ha invalidado la estructura mayor. En H4 ahora sí podemos entrar cuando vemos esto. ¿Por qué? Porque en H4 vamos a tener una ruptura de estructura. Entonces en H4 se pudo dibujar acá toda esta microestructura que hizo el precio. Rompe, acá no dio estructura, queda en rango, rompe la estructura del rango, lo que podría llegar a pasar es crear una estructura trazando Fibo, y acá empieza a crear la estructura del impulso de todo lo que es la estructura mayor, que sería en negro. Yo sé que es complejo, es muy complejo, pero así es como se trabaja. Así es como nosotros buscamos operaciones en la multitemporalidad. ¿Se entendió lo que estoy explicando? ¿Se comprendió el tema? ¿Hay dudas? Deben haber muchísimas dudas. De esta manera pudieron entenderlos con el simulador. Con el simulador se puede ver bastante bien. BOS significa Break of Structure y ya está grabado la clase. Héctor, sí, es complicado. No sale tu nombre, pero sí, necesitas teoría práctica. En realidad la teoría es muy corta, no hace falta entender, pero bueno, en realidad necesitas saber los conceptos anteriores. Sabiendo los conceptos anteriores, esto ya se te vuelve un poquito más fácil. Si no, bueno, primero estudia lo anterior y después te venís a este tema. Obviamente ya hay todo un programa que ya hemos visto y que vamos a seguir viendo. Obviamente que en poco tiempo el curso de trading institucional va a comenzar nuevamente desde cero, ¿sí? Para todos aquellos que quieran verlo desde cero y hacer preguntas desde cero, va a comenzar desde cero. Bien. Y acá tenemos negro, estructura mayor, y azul, estructura de H4. Incluso miren cómo el precio se va desarrollando. Pero sin embargo, miren, estas cosas nos pueden
confundir, pero si nosotros tenemos la direccionalidad correcta, no hace falta confundirnos. Miren cómo el precio se desarrolla. Cómo crea tendencia. Cómo neutraliza, podemos verlo todo. Ahí retrocede nuevamente, obviamente porque acá hay un Fibonacci. Y acá se vende quizás o sube un poco más. Bueno, y ahí se vendió. A ver, a ver. Esto debe haber sido una noticia. Ah, claro, esto fue la pandemia. Y acá hasta acá llegó toda la estructura mayor. Miren cómo el precio es fractal, cómo dentro de las estructuras mayores se dibujan estructuras menores. Si nosotros tenemos un buen análisis de H4, o supongamos que van a trabajar día H4, si tenemos un buen análisis día, vemos unas buenas rupturas, puede ser que tengamos éxito y muchas ventas y compras exitosas por haber hecho el primer paso, analizar temporalidad alta de el tipo de trading que vayan a trabajar. ¿Sí? De ahí, cuando ustedes ya hayan observado la estructura mayor, van a poder cambiarse de temporalidad a las menores, porque ya van a tener una idea de dónde puede ir posiblemente el precio. A dónde puede llegar el precio. Y acá tenemos, a ver, bueno, acá miren cómo respeta en día, pero decide ir a la zona. ¿Dónde está el boss del high time frame? Ahí. Ese es el boss del high time frame. Porque rompió acá. Y acá miren, respeta la zona de Fibo, como nosotros esperamos, pero en algún momento dado cambia, como que quiere cambiar la estructura. O sea que se fue a estas zonas. En realidad necesitas saber 3 temporalidades, Carlos. Si no tenés tus 3 temporalidades, dudo mucho que tengas éxito. Necesitas saber la direccionalidad verdadera. Si no te vas a día, vas a perder mucho detalle. Yo diría que no te enfoques con una sola temporalidad. Necesitas enfocarte en 2 por lo menos, o en 3. ¿Cuándo empieza el curso de cero? Todavía no lo sé, todavía no termino el programa del primero. Si querés puedes unirte al grupo de WhatsApp, ahí vas a encontrar el curso en Telegram. Yo lo he separado clase a clase, 1 a 1. Sí, podés operar en H4, Carlos. Podés poner la operación en H4. Podés unirte al grupo. Ya están todas las clases anteriores, podés verlas si querés, están todas subidas. Desde cero todavía no sé, todavía tengo que terminar este. Cuando termine este, vamos a empezar otra vez desde cero. Bien, bueno, esto sea el webinar de esta noche. Espero que haya quedado claro los internal boss, que son los boss dentro de los boss grandes. Bien, nos vemos. Cualquier cosa me escriben al número, o sea que los voy a dejar acá a todos. Cualquier cosa me escriben al número. Ahí van para agregarlos al grupo. Sin problema, sin compromiso. La serie Billonaria se llama. Es muy larga, tiene como 7 temporadas, pero es todo de la bolsa. Es todo de la bolsa, véanla. Presten atención, no van a ver gráficos ni nada por el estilo. Obviamente van a ver
cómo hay negocios, ¿sí? Van a haber ciertos puntos que ustedes tienen que ver, tienen que prestarle atención. No van a ver cómo analizan el mercado, obviamente, pero préstenle atención a ciertos detalles. Así que eso les va a ayudar bastante. A ver, lo voy a escribir. Si no, esperen que la voy a googlear porque me hago que la escriba mal. Espérenme 5 minutos. Acá está. Creo que es esto. Ahí está, ese la escribí. Bien, véanla. Muchos aspectos a considerar, ¿sí? Bueno, nos vemos la semana que viene. Sesión de análisis de mercado. Recuerden asistir y recuerden compartir el canal. Que tengan muy buenas noches y muy buen fin de semana. Rafael Huesca, sí, están todos en YouTube. Nos vemos.